Te damos gloria, Señor, gloria a tu nombre. Yo celebro los vínculos, estas coyunturas, los ligamentos que el Señor pone en su cuerpo, y Él, que es dueño de la iglesia, el que la diseña, el que la edifica, dice que el apóstol Pablo que en el cuerpo el crecimiento lo da el Señor, pero que los miembros se nutren por las coyunturas y los ligamentos. Y creo que el Señor nos permite conocernos y que ustedes, pastores, ministros del Señor, se conozcan entre ustedes y aprovechen al máximo el vínculo. Y sé que a veces lleva trabajo organizar tareas como puede ser un consejo pastoral, un grupo de ministros. Cada uno de ustedes tiene sus propias agendas, sus propias actividades, el trabajo que hacen, el cual honramos en el Señor. Mucho de ese trabajo en silencio, que los ve el Señor, pero que muchos quizás no conocen la tarea de amor que ustedes hacen en favor del cuerpo, que el Señor, que puedan oír la celebración de nuestro Padre por la obra que hacen. Pero creo que es bueno dedicar tiempo a esos vínculos que principalmente podemos identificar porque vamos hacia una misma dirección. Y sé que por muchos años he tenido que aprender esto acerca de las diferencias que hay entre maneras de hacer iglesia, ministerios, organizaciones. Como hijo de pastor, nieto de pastor, mi abuelo por parte de mi papá era pastor, mi abuelo por parte de mi mamá eran pastores, tíos pastores, tíos abuelos pastores. Estoy rodeado. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Albañil. Pero el haber vivido tanto tiempo y no solamente visto con mis propios ojos cosas, oído cosas, sino también las historias de tantos años y de generaciones, me llevó mucho tiempo tener que entender e identificar las cosas que nos separan. Y rápidamente uno puede ver cuánto esfuerzo hace falta para acercar cuando hay separaciones, cuando hay cosas que nos separan, estilos, formas. Y he descubierto de que todo eso que atenta contra la unidad, contra el ser uno en Cristo, que es una realidad espiritual, no depende de que hagamos un esfuerzo humano. O sea, de hecho, yo he descubierto que si yo hago mucho esfuerzo para estar hoy unido a una persona, pero nuestro destino es diferente, tarde o temprano nos separamos. Pero también he descubierto que no importa cuántas cosas nos separen, sea distancia física, ideológica, formas, maneras, si vamos al mismo destino, tarde o temprano nos vamos a ver juntos, porque nos dirigimos hacia una misma dirección. Entonces, quiero dejarles esta palabra a todos los que hacen la tarea de trabajar en función de construir. Yo sé que a veces es bastante frustrante, y mucho más cuando se trata de pastores, que cada uno tiene sus actividades, sus viajes, sus compromisos. Estar un día de fin de semana, soy consciente de que los sábados son días útiles para las congregaciones, delegar, estar en un lugar como este. Gracias a todos los que han hecho el esfuerzo para estar aquí, pero decirles de que también el sentido de poder presentar esta palabra, que probablemente no tenga nada de novedoso, pero que nos permite mirarnos el rostro unos a otros y hacer la seña, ¿no?, de que esta es la dirección que buscamos en el Señor,
que procuramos ver la medida de Cristo en los santos, que queremos ver una iglesia que exprese la gloria del Señor con fruto, con madurez. En una de esas nos miremos y coincidamos de que no lo estamos logrando tanto. No importa. Quizás nos miremos, hoy hicimos un paseo medio rápido por Colonia, Suiza, y estaban llegando de una maratón algunos, ¿no es cierto? Y cuando llegamos estaban así como cruzando algunos de la maratón. Y cuando nos fuimos, como después de 2 horas, todavía había gente llegando, ¿no es cierto? Y yo digo, estos que van llegando 2, 3 horas después, digo, quizás algunos nos miremos así, como diciendo, no tengo mucha cara de deportista, por eso voy llegando medio último, ¿no? Pero el punto de destino es el mismo, Entonces, el vernos unos a otros y decir, yo veo que ahí se desvanecen las distancias, se desvanecen. En Córdoba yo conozco todo tipo de iglesias, las que cantan cuarteto, las que apagan la luz cuando se toca la adoración, las que tienen muchos panderos y mantos, las que no tienen ningún pandero y no tienen ningún manto, las que alquilan auditorio, las que tienen auditorio propio. Y he estado en muchas formas de hacer iglesia, de todo tipo, formas, maneras de hacer iglesia. Y uno a veces piensa de que, no, ¿cómo junto a este pastor que piensa así y que hace la reunión así con este otro que la hace de otra manera y de otra forma? Miren, si todos nosotros decimos que esas cosas superficiales son poco relevantes, si finalmente lo que procuramos es ver la medida de Cristo en la iglesia, y que eso anhelamos, y que quizás en ese sentido ya no es tan grave, deja de ser una mala noticia el diagnóstico, porque si el diagnóstico nos lo da el Espíritu, entonces el Espíritu va a tener las formas para enseñarnos cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo veo que cuando lo que buscamos es terrenal, cualquier forma de inmadurez pasa a ser un problema. Pasa a ser un problema. Y digo, bueno, ¿qué pasa que justo el muchachito que yo veía que perfilaba lindo, ¿ah? Para estar a cargo de los jóvenes, me salió con un viernes 13, porque algunos pastores te hablan así, me salió con una cosa extraña, rara, y claro, cada expresión de inmadurez es como que atenta contra la forma de iglesia que queremos formar. No sé si a usted, pastor, le pasa o no le pasa. Algunos me miran como diciendo, no, yo tengo todos maduros en mi iglesia, pastor. Pero la inmadurez es como que está ahí latente. Ahora, si nosotros vemos que el diagnóstico de nuestra generación, y estoy hablando en cuanto a los llamados a la salvación, es que tenemos altos grados de inmadurez. Algunos me preguntan, pastor, ¿qué piensa de la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué conclusiones sacó en la pandemia? Para mí las circunstancias no vienen a inaugurar nada, sino que vienen a exponer lo que está pero que no se ve. Por ejemplo, si una persona me dice, pastor, entré en una crisis económica, y en esa crisis económica esa persona entra en conflictos, su fe se ve debilitada, por ejemplo, viene y dice, yo al final no sé, ¿cómo puede ser que Dios, si esta empresa me la dio el Señor, y entra en conflicto, se debilita, entra en niveles de estrés, se pelea con la esposa, ahora tiene problemas matrimoniales? Y digo, ¿qué pasó acá? Bueno, la crisis económica. Error. Todo eso estaba allí, esperando a que se den las condiciones para manifestarse. Porque aquel que tiene una fe fundada en Cristo
ninguna circunstancia terrenal vendrá a conmoverlo. Por eso Jesús dijo, hagan tesoro en el cielo donde el ladrón no hurta. Ahora, cuando a una persona le roban, Señor, ¿por qué me robaste? Y si Jesús te dijo, te van a robar. No dijo, yo enviaré a mis ángeles para que ningún ladrón toque lo que yo te he dado porque eres la niña de mis ojos. Porque para buscar versículos bíblicos somos geniales los evangélicos, ¿no es cierto? Tú eres la niña de mi ojo y ningún ladrón te tocará. No, el ladrón hurta. Y el orín corrompe significaría como que el motor se te puede fundir. ¿Qué quiere que le haga? ¿Por qué, Señor? Se me fundió el motor si yo iba a la iglesia cuando se me fundió. Jesús está diciendo, pero ¿por qué Jesús dijo lo que dijo? ¿Por qué Él está plantando la fe de ellos en un fundamento inconmovible? Cuando una persona crece en esa firmeza, no hay nada terrenal que pueda conmover. Ahora, yo he visto que la pandemia, por ejemplo, una persona que porque no le hice la reunión el domingo, cero presencialidad, cuando volvió a la presencialidad, ¿y dónde están los hermanos que venían antes de la pandemia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que una persona que venía dejó de venir? Quizás en una de esas ya hacía rato que no venía. Solamente que encontró el cóctel perfecto, las condiciones geniales para alejarse, para encontrar una excusa. Entonces, amados, ahora yo creo que en este tiempo el Espíritu del Señor está produciendo entre nosotros, los ministros, las iglesias, más allá de denominaciones, más allá de corrientes doctrinales, porque por muchos años yo he visto a las iglesias defender doctrinas, defender posiciones dogmáticas, teológicas. Hace poco creo que alguien aquí en Bariloche me preguntó, pastor, ¿usted se dedicó a ser, usted fue muchos años líder de jóvenes? No, nunca. De hecho, a mí me invitaban a los congresos de jóvenes y no sabían que yo nunca trabajé con jóvenes. Es lo que menos me sale. A mí deme una materia de instituto bíblico, ahí métame a mí, soy un bicho raro ahí de instituto bíblico, eso sí. Pero jóvenes no era lo mismo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Ya me olvidé por qué. No, digo, pero sí he visto en todo ese mundo las discusiones teológicas. Y que si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, que cómo es esta posición teológica, esto, ¿hay que hacer esto o no hay que hacer? ¿Hay que cantar o no hay que cantar? ¿Hay que poner no sé, qué sé yo, hay ritos, rituales, se hacen, no se hacen, está bien esto, está bien lo otro? ¿Y saben qué, amados? Déjenme decirles que si el fin del llamado se distorsiona, lo que está en medio deja de ser relevante. Porque yo puedo correr una carrera perfectamente hasta 30 metros antes de llegar al final, pero si yo me voy del carril 30 metros antes, no sirvió en ninguna parte de la carrera. Quiere decir de que la relevancia del llamado de Dios es el fin mismo, y es el fin mismo el que corrige la manera en la que corremos. Es por eso que el apóstol Pablo dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, hablando de las imposiciones de la ley. Tienen cierta reputación, pero no son eficaces contra los apetitos de la carne. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, si ustedes se ejercitan en esas actividades, va a parecer que está bien, pero no es. No es la manera en que el Espíritu ha previsto transformarlos a ustedes y llevarlos a la libertad del Evangelio. Porque ¿qué define lo que es eficaz o lo que no es eficaz? El destino al que llegamos. ¿Qué define si yo en vez de tener una tablet tengo que tener una Biblia? De hecho, a veces me ha tocado predicar.
¿cómo no va a traer la Biblia? Y hasta yo me siento mal que no traigo la Biblia, por lo menos la tendría acá, ¿no es cierto? Después la leo acá en la computadora, pero por lo menos que esté, ¿me entiendes? Que me falta algo, traigo la Biblia, aunque me agarre no sé, una escoliosis de tanto llevar libros, no importa. Pero hay gente que, si no está la Biblia, y está bien. Ahora el punto es que usted hace todo. Acá tengo la Biblia, acá tengo, en mi casa la abro en el Salmo no sé qué. Y hago todo perfecto, pero si al momento de estar frente a un enemigo no puedo amarlo, no puedo amar a un enemigo, no puedo bendecir a alguien que me maldice. Lo que gobierna mi vida son apetitos de la carne. Soy gobernado por el materialismo, por las cosas terrenales. Entonces, nada de eso sirve. Entonces, el punto es, ¿de dónde provienen las reformas que el Espíritu quiere producir en la iglesia? No en nada aparente, en nada. En nada. A mí me tocó crecer como adolescente y joven en una iglesia que parecía que para ser una iglesia actualizada había que tener guitarra eléctrica en la iglesia. Yo crecí viendo eso. Está grabado en mis retinas. Donde que para ser una iglesia más actual había que hacer ciertas actividades. Y después vi cosas que se fueron moda en su momento y después el que las hacía ya estaba viejo. Porque ya no está más de moda hacer eso, ¿me entiendes? Entonces, uno va ejercitándose en ser un pastor que va oyendo lo nuevo. A ver, ¿qué es lo nuevo? Entonces se vuelven en versus. El pastor que anda buscando lo nuevo y lo novedoso, lo que está funcionando, lo último, lo que anda, lo que es, lo que hace que venga más gente a la iglesia. Y los otros que no. Todo es del diablo. Y en realidad yo he descubierto que ninguna de las dos posiciones es incorrecta siempre y cuando el anhelo del corazón esté puesto en ver la medida de Cristo, porque cuando yo vaya a un hermano que el Señor me ha confiado, cuando yo esté delante del Señor y el Señor me diga los que te di, ¿dónde están los que te di? ¿Están o no están? Entonces cuando yo acepto la obra del ministerio y digo, tengo que cuidar, y me doy cuenta de que llevo 1 año, 2 años, 3 años trabajando con una persona que no es provocada la madurez, está atrapada por vicio, por el pecado. Ya no necesito a alguien que venga a decirme que tengo que reformar. Es la misma pasión por ver la medida de Cristo la que me lleva a ir hacia el Espíritu y decirle, Señor, no sé cómo hacerlo. ¿Me enseñarías? ¿Me mostrarías cómo? Porque el apóstol Pablo dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Es decir, el Señor no nos llamó porque dijo, a ver, vamos a ver a Abel. ¿Cuál es el pedigrí de Abel? No, tiene apellido Ballisteri. Ah, debe ser bueno entonces, ¿no? Tiene apellido Ballisteri. Pastor y nieto de pastor, debe andar bien. Toca un instrumento, afina cuando canta, sí, lo metamos de una. No. El Señor nos llamó el apóstol Pablo dijo, miren que no son muchos sabios, ni muchos poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esa es la gracia del Señor. ¿Cuántos agradecen el amor de Dios? Que Él no nos vio competentes humanamente. Es más, si alguna competencia traigo de mi humanidad, vendría a ser como una traba en esto, porque al final el Señor se va a glorificar en lo que no somos fuertes. De manera tal que nuestra alma se mantenga siempre humilde. Pero, amados, aunque seamos incompetentes y débiles, la tarea a la cual fuimos llamados requiere altos niveles de competencia. Nos requiere competentes porque trabajamos con material eterno. Estamos trabajando, miren,
¿Ha visto tareas que requieren altos niveles de precisión? Usted no puede llamar, por ejemplo, al soldador que le hace la reja en la casa para que repare un gasoducto de YPF. No puede, porque hay estándares, porque hay vidas en riesgo. Entonces, no es lo mismo vender un O-ring para la canilla, la llave de paso de la casa, que un O-ring de un cohete espacial, porque sabe que la misión Apolo que se explotó fue por un O-ring, que falló, un O-ring. Explotó por un O-ring y ese ingeniero que debió pensar en eso es un hombre es una persona que estudió para ser ingeniero y para saber, debió saber que eso iba a explotar y no lo supo porque requiere altos niveles de competencia. No cualquiera trabaja en la NASA. Ahora, cuando usted y yo fuimos llamados a la iglesia, fuimos llamados a la tarea más honrosa a la cual una persona puede estar expuesta, porque fuimos llamados a edificar a los santos para que expresen la estatura de Cristo en la tierra. ¿Pudiera haber una tarea que requiera más competencia que esa? No la hay. Y en este momento yo tengo ganas de decirle, Señor, te equivocaste conmigo. Pero vuelvo a decir lo que acabo de decir anteriormente. Nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nadie puede ser llamado competente a menos que sepamos a qué labor fuimos llamados. Si yo digo, el que hizo esta silla es competente en lo que fue llamado, vamos a ver. Sí, la verdad que sí. Porque esta silla fue hecha para sentarse. Ahora, yo no puedo agarrar esta silla, prenderle un fuego, a ver si sirve para hacer un asado. No puedo. Y enojarme. ¿Cómo puede ser? Yo justo necesitaba hacer un asado, tenía esta silla, qué porquería la silla. No. No, porque la silla no fue creada para eso. La competencia la define el fin. La define la razón. Entonces, quiero decirles, mis amados, que si nosotros reconocemos entre nosotros, más allá de nuestras diferencias, de nuestras diferencias de criterio, y hasta podría ser el historial que muchas veces cargamos, porque yo sé que el mundo cristiano es muy pequeño, a veces nos conocemos más de lo que nos gustaría conocernos. Puede llegar a pasar. Yo estoy hablando de cosas que pasan en Córdoba, no acá en Bariloche. Y no, pero que el pastor tal estuvo hablando mal del otro y se lo dijo el hermanito y usted no sabe si estaba mal este pastor o el hermanito que anda trasladando los chusmeríos, ¿no es cierto? Y pasan cosas que dividen, que dañan, que retrasan, cuando en realidad lo único que debe importar es mirarnos y decir, ¿para dónde vamos? ¿Vamos al mismo lugar? Entonces, no importa cuánto nos esforcemos por separarnos, vamos a terminar juntos. Ahora le voy a decir la otra cara de esta realidad. Si lo que procuramos es diferente, por más de que insistamos en estar juntos, no perdamos tiempo porque nos vamos a ver separados en algún momento. Yo he visto personas que van juntas. Esto es como el que hace dedo. ¿Usted va para allá? Sí, pero no es que se lo va a llevar hasta su casa el que hace dedo. Va a estar ahí hasta el punto que tengan en común, pero en el momento en que se bifurcan los caminos, se terminó. Yo le he dicho a mi esposa Marisa, hay algo en mi corazón y que pertenece al pastorado, y por eso sé que el Señor me llamó al pastorado, que no quiero perder ni a uno solo. No quiero. Y yo crecí en un mundo que parece que se te vaya la gente, venga, va, viene, es lo que pasa, pastor, ¿qué va a hacer? No quiero eso.
¿Cuánto está dispuesto a perder? Ni uno. Porque cada vez que una persona se aleja de mi lado, lo sufro como una parte de mí que me están extirpando. Y no es que uno quiere volverse dependiente de la gente, que la gente se quede pegado a uno. No, lo que estoy hablando, usted sabe lo que estoy hablando. De que a veces nos podemos separar geográficamente, las actividades, el llamado, está todo bien, pero hay una cosa que yo quiero encontrarme con mis pastores Espimaúl, después de tantos años que estuve con ellos acá en Bariloche, y vernos, y no nos vimos, pero estamos en el Espíritu. No nos separamos, no nos divide nada. ¿Por qué? Porque estamos llamados a construir algo que es orgánico, que está vivo y que el cuerpo no soporta divisiones, no soporta separaciones. No dediquemos esfuerzo a tratar de producir una unidad que es artificial. Si yo conozco a un pastor que lo único que le interesa es tener más gente en la iglesia, porque más gente es tener más diezmos, y tener más diezmos es hacer un auditorio más grande, y hacer un auditorio más grande, tener más prestigio en la ciudad, y es hacer que el gobernante te llame cada vez que se va a postular. Y yo con esa persona no tengo comunión. Ahora, si tiene la iglesia más grande, pero su pasión es ver la medida de Cristo expresada en las personas que el Señor le ha confiado, tengo todo en común con esa persona. Y por más de que alguien diga, pero vos siempre te estás codeando con el de la iglesia más grande, no importa, no es lo que yo estoy mirando. Y tendré la misma pasión de estar junto a una persona que quizás tiene 3 personas, sus hijos, y ese es su ministerio en el Señor. Y lo honraré también con la misma medida y con la misma gracia, porque esto no se trata de construir un poderío humano. Ya el Señor Jesucristo dijo, no será así entre ustedes. Porque el Señor es el que produce estos vínculos, estas coyunturas. Yo vi una publicidad hace mucho, había una publicidad en una marca que ni siquiera me acuerdo, creo que era de Personal, que decía, mi viejo con una mirada me enseñó, y aparecía el viejito con una mirada que hacía. ¿Se acuerdan de esa publicidad? ¿No? Solo yo me la acuerdo. Decía, mi viejo me enseñó con una mirada lo que es importante en la vida, y aparecía un viejo que decía, mi viejo con una mirada me enseñó la ley de la relatividad, y aparecía el viejo. Yo creo, amados, que necesitamos hacernos una mirada entre nosotros. Una mirada que es, sí, nos llamó el Señor a lo mismo. A lo mismo. Y a veces en ese sí significa, sí, tampoco lo estoy logrando, pero no importa, vamos hacia allá. Porque a veces nuestros compañeros y colaboradores en la fe no necesitan tanto que le digamos todos nuestros aciertos y lo que nos sale bien. Yo también fui parte de esos congresos y hasta los organicé, donde había uno que le estaba funcionando algo y había que invitarlo, porque todo el mundo quiere oír cómo él hace lo que hace, porque queremos que nos pase lo que le está pasando a él. El problema está ahora en cuál es la medida que nos define si está funcionando algo o no. Porque si algo me atrae gente a la iglesia, pero no me está produciendo una medida de Cristo, no está funcionando. Ese es el punto que nos debe unir en el Señor. Ahora, si alguien me ve y me dice, mira, estoy viendo, o sea, si yo puedo ver a un pastor que tiene 5 personas en la iglesia, pero los 5 dan expresión de Cristo en su vida, no son gobernados por las cosas terrenales, permanecen firmes en la fe, están saludables en su vida espiritual y también en su administración, o sea, crecen, prosperan como prospera su alma, como dice el apóstol Pablo. ¡Wow! Yo quiero oír
¿Qué estamos haciendo para que esto se produzca? Ese es el punto. Y eso va a producir nutrición entre nosotros, porque los vínculos y las coyunturas no vienen para otra cosa. Dice que el cuerpo, nutriéndose por las coyunturas y los ligamentos, va creciendo. Y qué hermoso que el Señor te dice: Abel, tengo algo para darte. ¿Qué es, Señor? Ya te lo di en el pastor. ¿Cómo era su nombre, pastor? Leonardo. Lo tiene él, pero no es para mí. Sí, se lo di a él. ¿Y pero por qué no me lo podía dar a mí? Así es el cuerpo. Para eso te puse en el cuerpo. Para que se nutran mutuamente. Porque el crecimiento lo da el Señor, pero los miembros se nutren por coyunturas, por ligamentos. Quiero dejarles este pequeño secreto, mis amados. Si vamos a reconocer quiénes hoy o a futuro serán vínculos nutritivos y saludables, tratemos de reconocer quiénes van al mismo destino. No estemos viendo, no, pero si ¿es pentecostal o es bautista? Es Hermanos Libres, es de la iglesia cuadrangular. Ya está, eso ya no puede ser tomado como algo relevante para producir vínculos, porque nos va a pasar que vamos a tener el mismo nombre, nos vamos a parecer, nos vestimos iguales, pero es tan variado el corazón humano, amados, tan variado, que si a nosotros no nos une un mismo destino espiritual, tarde o temprano terminaremos separados de la gente que nosotros decimos: este es mi pollo, diría en Argentina, este es mi pollo, piensa como yo, habla como yo, se viste como yo, piensa igualito, sí, pero el único pequeño detalle es que va a otro destino. Va a otro destino. Ahora, a partir de aquí, ¿cómo quisiera terminar este pequeño espacio? Y quizás en alguna otra ocasión poder añadir algo más, pero quisiera expresar un punto de inicio que he descubierto y hemos descubierto con mi esposa Marisa, de cómo aparece en la iglesia del Señor esto que es demasiado poderoso. Porque yo puedo explicar muy bien humanamente por qué la gente busca la religión. O sea, la religión es parte de la naturaleza humana. Hay gente que adora árboles. Hay gente que adora vacas en el mundo. Yo las adoro también, pero en el asado. Nada. Adoro comerlas. O sea, ¿me explico? La religión, las ideologías, y en un mundo que... O sea, el mundo parece querer volverse más independiente de la religión y no se da cuenta que se vuelve cada vez más religioso. Las ideologías son parte de la naturaleza humana, pero nosotros no construimos ni una religión ni una ideología. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta es que nosotros no solo creemos que Jesucristo murió en la cruz. Él murió en la cruz. Porque creer que Jesucristo murió en la cruz y que eso es relevante, eso es parte de mi corazón y de lo que yo creo por la fe. Pero la muerte del Señor fue relevante, fue necesaria. Nosotros no anunciamos algo que está en un libro, anunciamos un acontecimiento, por lo cual la cruz fue necesaria. No necesitamos más gente creyendo en la cruz como si eso hiciera que nuestra religión crezca. No, Él murió en la cruz. El Hijo de Dios murió en la cruz. Y no solamente queremos decirle a la gente que crea en el Espíritu Santo, no, está el Espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios hace la obra. Por lo cual, quienes procuramos edificar la iglesia, lo que hacemos edificar es una sustancia que debe ser reconocida
y que para llegar a verla, porque ver a una persona que cree un conjunto de dogmas, eso es fácil. Usted dígale, haga esto, que va a pasar esto, y lo va a probar aunque sea. Lo va a intentar. Una persona me dijo, no, pastor, estuve orando por una familia, estaba enojada, porque oró por una familia y el Señor sanó a su hija que estaba totalmente no, desahuciada de los médicos. Y que cuando se fue la familia del hospital, los invitó a la iglesia y no quisieron venir, pero le dijeron, sí, está bien, oraste vos, pero yo también fui al curandero no sé qué, y le llevé una ofrenda a la Virgen de no sé dónde, entonces ahora ya ni sabía. ¿Me entiendes? Claro, yo me pongo en el lugar de un padre que tiene a su hija desahuciada y entiendo racionalmente por qué un padre hace cualquier cosa. Usted le dice, lea la Biblia, la va a leer. Con tal de que mi hija se sane, hago lo que sea. ¿Me explico hasta aquí? Ahora, hay algo que aparece en la iglesia que es inexplicable. Y es la vida espiritual abriéndose camino en un corazón. Eso es imposible de duplicar y de aparentar. No lo puedo formar con ideologías. Eso no aparece ideológicamente. Por eso cuando fue anunciado el Evangelio por Isaías, él dice, raíz de tierra seca. Voy a leerlo, Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Eso es lo inesperado. Lo inesperado es que ¿quién va a creer este anuncio? Porque si yo les digo Jesús anda por Nazaret o Jesús anda por Jerusalén y este Jesús sana paralíticos, sana ciegos, libera endemoniados y usted dice, ¿en qué ando yo? Ando paralítico. Me voy a verlo a Jesús. No hay nada extraordinario en eso. Sí, que hay extraordinario, que el Señor me sane. Pero viene el Señor Jesucristo y dice, señores, tengo que ir a la cruz. Y la razón por la que tengo que ir a la cruz es que todos ustedes están muertos. Y si yo no muero, ustedes no tienen vida. Y es más, me tienen que comer. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí aparece la palabra profética. ¿Quién creerá a nuestro anuncio? ¿Sobre quién será visto? Porque un alma a la que yo le digo, eres esclava, porque ¿qué hizo Jesús? Yo los voy a hacer verdaderamente libres. No, si somos hijos de Abraham. ¿Ven? Porque la respuesta es, no entiendo tu mensaje. ¿Cómo que estoy muerto? Estoy vivo. Pero Él les viene a anunciar algo que ellos no esperan. O sea, Jesús está viendo que el centurión se va a su casa feliz por haber recibido lo que ha recibido, pero Jesús está viendo que hasta que Él no vaya a la cruz, ese centurión no se fue a su casa con lo que necesita. Él no lo sabe, pero necesita que Jesús muera en la cruz. ¿Me sigue en este pensamiento? Por lo cual, lo que esperamos, porque saben que Jesús tuvo un punto de éxito terrenal muy puntual. Es un pasaje que a mí me gusta mucho. Dice así, y las multitudes se agolpaban. Eso está justo antes de la mujer del flujo de sangre. Pero está bien, se sanó el flujo de sangre. No, déjame disfrutar esta parte. Las multitudes se agolpaban. Jesús sabía que eso no era éxito. Porque Él podría haber dicho, las multitudes se agolpan, consumado es. No hay consumado es hasta que no haya muerte. Hasta que no haya sacrificio no se consuma nada, porque Él está viendo que las multitudes llegan a Él
pensando que Jesús tiene lo que ellos necesitan. Pero todo ese mundo de pensamientos no le sirve a Jesús. Es más, cada vez que Él anunciaba su cruz, nadie quería recibir ese mensaje, nadie quería que Jesús muriera. Nadie quiere que Jesús muera en la cruz. ¿Por qué? Porque no saben que necesitan eso que Él va a darles en su muerte. Era profético que Jesús quedara solo en la cruz. Lo que quiero decir es que aquí aparece la palabra de la cruz. La palabra de la cruz no dice así, tienes que sufrir para que conozcas al Señor. No, no, no. La palabra de la cruz comienza así, estás muerto. No, no dice estás necesitado, estás más o menos, tienes una familia destruida, porque a veces los pastores, cuando queremos conectar con la necesidad de la gente, de hecho yo hice una materia que se llamaba homilética, y uno de los puntos de la palabra de la materia homilética era que hay que conectar con la gente, en el mensaje, hay que enchufarse. Entonces uno en homilética empieza preparando el mensaje tratando de conectar con lo que la gente vive diariamente. Y yo caí en ese error. Pero no había entendido que el Evangelio no se sustenta en lo que la gente espera de Dios, sino en lo que Dios quiere ofrecerles. Y va a decir, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Así es la vida espiritual en los santos, en los hijos de Dios. Creció sin tener alimento. Eso es raíz de tierra seca. No había nada en mí que diera lugar a que esta raíz creciera, que es Cristo en mí. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿De dónde está? ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando? De Jesús. Está anunciando a Cristo y a sus sufrimientos. ¿Dónde fue que Jesús fue visto sin atractivo para que le deseemos? En la cruz. Nadie consideró que era el Hijo de Dios. Y si alguien lo consideró, fue el ladrón, que se le abrieron los ojos, le fue dado la gracia de ver al Señor cuando estés en tu reino. ¡Wow! Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora, era profético que ni siquiera María podía quedar ahí, para anunciarnos a nosotros que todos nosotros estuvimos con Jesús cuando Él nos sanó, nos sacó una moneda del pez, nos calmó la tormenta. ¿Se acuerda usted cuando el Señor nos calmó la tormenta? ¿O no? Si yo estuve con usted ahí, ¿o no se acuerda? Que éramos leprosos y nos sanó. ¿Se acuerda cuando éramos leprosos? Que nos rascábamos, ¿o no? Todos estuvimos allí. Pero cuando Él fue a la cruz, nos fuimos. ¿Por qué nos fuimos? Porque ¿de qué me sirve que me sanen de lepra y después me maten? Por ser seguidor de Jesús. No, sirve. O sea, ¿para qué me sanaste la hija si ahora lo voy a dejar huérfana? Por creer en Jesús. ¿Se da cuenta? Porque acá es donde aparece la palabra del Evangelio. Lo que quiero decirles con esto, mis amados pastores, que hay una razón puntual por la cual nosotros necesitamos recuperar la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio. Y que está bien que nosotros consideremos las necesidades de la gente, porque el Señor nos dio ejemplo de eso. Él tuvo compasión de las multitudes cuando tuvieron hambre. ¿Por qué multiplicó panes y peces? Por tener compasión. Él no dudó en resolver el problema de Pedro, porque Pedro, ¿de qué me sirve tener a Pedro acá al lado, perseguido por la AFIP? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, Pedro, ya que te metiste en problemas, que debes IVA y ganancia, bienes personales, estás ahí yendo y viniendo como loco para poder pagar,
Anda a pescarla y en la boca del pez vas a tener. Pero ese no era el Evangelio. Este es el punto. Amados, el punto de por qué como iglesia necesitamos recuperar un evangelio sin mezclas humanas es porque solamente la predicación del evangelio sin mezclas es la que hace aparecer en el corazón de los santos lo inesperado. Si yo a una persona le predico un evangelio sustentado en sus anhelos, en sus deseos, en sus necesidades, no puedo luego esperar que esa persona viva apasionada por las cosas eternas. Es inconsistente. Yo sé que suena bien que yo diga, no, es que usted venga, que Dios va a solucionar todos sus problemas. ¿Es cierto que el Evangelio soluciona todos sus problemas? Sí, comenzando con el que están muertos. Y usted no va a ver ni a una sola persona llegar al Evangelio de esa manera. Pastor, acá vengo a que me predique porque estoy muerto y necesito vida eterna. No, las personas, ¿por qué llegan? Porque están cansadas de los vicios, porque están frustrados, porque están llenos de angustias, de dolor, y está bien que nosotros los asistamos, está bien. Oremos por los enfermos, oremos por los que están en ataduras espirituales. Pero yo debo saber de que cuando una persona ahora se sanó, no ha iniciado nada en esa persona. Lo debo yo como ministro del Evangelio saber. Que esa persona vino con una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Mi matrimonio está en crisis. Y vengo a que me den una buena noticia. Si la mala noticia es mi matrimonio está en crisis, ¿cuál es la buena noticia? ¿Alguien se anima a responder esa pregunta? ¿Cómo? Hay esperanza de que ¿qué? Si esa persona dice, mi matrimonio, que se muera la esposa. No. ¿Cuál sería? Que el Señor restaure mi matrimonio, ¿o no? Ahora, el Evangelio, la buena noticia del Evangelio dice que mi matrimonio se va a restaurar. No es ese el Evangelio. No es ese. La buena noticia es, estabas muerto, pero Él te ha dado vida. Ese es el Evangelio. Y he aquí un gran enigma. ¿Quién va a creer nuestro anuncio? Dijo Isaías. ¿Quién? Ahora, yo debo contarles y decirles que en todos los años, porque no estoy diciendo nada novedoso, estoy diciendo todo lo que ustedes saben. Esto no es una clase de instituto bíblico, ni mucho menos. Solamente estoy queriendo expresarles la importancia y la relevancia que nosotros debemos darle en nuestras reuniones, en el trabajo con los discípulos, en la congregación, en el ejercicio diario del ministerio, ser cada día más exactos en cómo anunciamos el Evangelio. Oramos por los enfermos, pero sabemos que ese no es el Evangelio porque el Señor sanó enfermos, pero Él todavía no había muerto en la cruz. Antes de que Jesús naciera, ¿Dios había sanado alguna vez un enfermo? Sí. Antes de que Jesús naciera, ¿se había resucitado algún muerto? Sí. Bueno, pero Jesús caminó sobre las aguas. Elías hizo flotar el hacha. Moisés abrió el mar seco. También se abrió el Jordán. O sea, milagros y prodigios no faltaron antes de Jesús, pero solamente había una cosa que nunca había acontecido, no solo hasta Jesús, sino hasta la cruz de Cristo, y es que aparezca Cristo, que le sea dado al hombre vida espiritual. Eso era imposible sin la cruz de Cristo. Ese anuncio que nosotros le damos a las personas, de hacerles entender la potencia de la cruz, la relevancia, no de solo creer en la cruz, sino de saber que esa cruz fue y es a nuestro favor.
y que la cruz de Cristo no vino para solucionar nuestros pecados. Eso es una consecuencia, es como el coletazo. ¿Ven? Ustedes, ¿cuántos se subieron a un auto para llegar aquí? A ver, ¿cuántos se subieron? Y cuando cerraron la puerta, ya el viento no les pegó, por ejemplo. Si había mucho viento, no les pegó. ¿Sí o no? Ahora, ustedes no se subieron al auto para resguardarse del viento. ¿Se resguardaron del viento? Sí, pero no subieron al auto para eso. De esta misma manera, ¿la cruz solucionó el pecado? Sí, pero hizo mucho más que eso. Muchísimo más. Y se sorprenderían cuántos cristianos ignoran esta realidad y usan solo la cruz de Cristo para un asunto de pecado y cómo me voy al cielo. Eso es como reducirla a la cruz, a un asunto para el cual no fue. Porque algunos dicen, lo que pasa es que como Adán pecó, entonces Jesús tuvo que venir a la cruz. Error, porque la cruz me da acceso a algo que jamás Adán pudo probar. Adán nunca comió del árbol de la vida. ¿Lo puedes ver? Entonces, la cruz de Cristo no vino solo a revertir los errores humanos, vino a darnos acceso al plan A de Dios para el hombre, que es otorgarnos vida espiritual. ¡Wow! Y eso es fantástico, eso es extraordinario, esa es la materia prima con la cual hacemos iglesia. La materia prima de la iglesia no son pecadores arrepentidos, no, son hijos de Dios que han recibido vida espiritual. Entonces, a partir de allí, la inmadurez, el pecado, los errores humanos, las falencias dejan de ser un atentado para nuestras vidas. A mí he conocido a muchos emprendedores, pero usted reconoce cuando hay un emprendedor. ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor y un consumidor común y corriente? El consumidor va por Bariloche y dice, por ejemplo, qué sé yo, uy, necesito comprar un agua y no hay agua. Caminé 2 cuadras y nadie me vende agua. ¿Cómo puede ser? Lo único que les importa en esta ciudad es vender chocolate y yo que tengo sed. Y no hay donde hay un agua, por favor. Y hace 5 cuadras y no hay agua. ¿Cómo puede ser que? Porque ya empieza a odiar a la abuela Goye y a todo el mundo. ¿Me entiendes? Así piensa un consumidor. El emprendedor dice, no hay agua. 3 cuadras, no hay agua. 5 cuadras, no hay agua. A la 6ª cuadra empieza a pensar, no hay agua. Hice 6 cuadras y no hay agua. Opa. Es bueno. Es un buen negocio. Acá hay que poner agua. ¿Me entiende? Porque él sabe a qué negocio fue llamado. Entonces, yo cuando veo que un pastor se pone nervioso por ver la inmadurez de la gente, digo, este no sabe a qué negocio fue llamado. Imagínese que Dios te da una iglesia donde están todos maduros, todos creciditos, son todos santos, todos se llevan bien, no hay enemistad. ¿Para qué lo llamo el Señor a usted? No hay negocio, no hay ganancia. ¿Cuál será mi gloria el día del Señor? Estas son las palabras de Pablo. Por eso dice, ¿cuál es mi corona el día de Cristo? ¿No son ustedes el día del Señor? Claro, porque mi labor ha sido conducirlos a la madurez. Colaborar con la obra del Espíritu, con humildad, con paciencia, con las gracias que el Señor nos ha dado, predicando y anunciando el Evangelio. Claro, cuando usted ha probado y gustado el poder del Evangelio, algo en usted se activa para decir, acá vino uno que yo ni siquiera sé si es ser humano, no sé si es ser humano, es una cosa rara, media brutal, pero vino a la iglesia. Y usted le anuncia el Evangelio. La primera expectativa cuando nosotros predicamos el Evangelio es que nadie lo crea. Miren, amados, yo me he entrenado en mi vida
Para aprender cómo hacer que una persona levante la mano, repita una oración, pase al frente, me dé sus datos y después lo voy a visitar a su casa. Yo aprendí a hacer eso. Se los puedo enseñar si quieren. Pura basura. Entonces, usted dice, bueno, predica un mensaje. Hay que conmover, hay que conectar con la necesidad de la gente. Hay que leer 2 o 3 versículos para justificar el mensaje. ¿Me entiende? Pónganse de pie y todos se ponen de pie. No, no. Nunca le diga a alguien, póngase de pie los que quieren recibir al Señor. No, hay que hacerlos poner a todos de pie. Porque entonces usted evita que la persona se sienta nerviosa, incómoda. Después haga un llamado general, donde todos puedan levantar la mano. ¿Está oyendo lo que estoy diciendo o no? ¿Por qué no tomas nota? No, no tome nota. Donde los hermanitos de la iglesia que han invitado a su compañero de trabajo también levanten la mano. Y después de que ya se pusieron de pie, todos levantaron la mano, recién ahí usted no los haga pasar al frente. Primero haga que levanten la mano en su lugar. Entonces, después de que levantaron la mano, recién ahí los hace pasar al frente porque ya usted no le deja otra opción. Ya levantó la mano. Los que levantaron la mano, vengan al frente. Es curioso, ¿eh? Tome nota de esto porque esto es sabiduría terrenal, amados. No sirve para nada. Y después nos enorgullecemos. Uy, pasaron al frente 50. Tremendo. Repitieron la oración de fe. No, déjenme decirles que cuando los apóstoles anunciaban el evangelio, ellos entendían que si una persona creía su anuncio, era porque Dios los había llamado a la salvación. No hay otra opción. Por eso Lucas, cuando relata, en Hechos de los Apóstoles, el encuentro de Pablo con Lidia, él relata así: y el Señor hizo que Lidia estuviera atenta a la voz de Pablo. ¿De dónde saca eso? Porque era normal de que cuando ellos anunciaban el evangelio no estaban tratando de capturar gente. Eso déjeselo para pare de sufrir. En una de esas hay algunos aquí, porque invitamos a todos, pero déjenme decirle que ya para pare de sufrir ya hay. Y han hecho un muy buen negocio. Pero déjeme decirle que el evangelio no dice eso. El evangelio no dice estás sufriendo, el evangelio dice estás muerto. Eres polvo. Y de ahí el Señor te va a traer a vida y te ofrece vida eterna. Yo muchas veces he visto cómo hacemos para que yo le anuncie que el evangelio te soluciona todos tus problemas, te prospera, te sana el gato, porque para fea y para todo, ¿no es cierto? No sabe, Señor, me sanó el gato, pastor. O yo creo que este gato me lo voy a encontrar en el cielo. Así me han dicho gente, ¿eh? Así me ha dicho. Te sana el gato, te arregla el auto. Está bien. Porque yo he visto todas esas cosas funcionar en mi vida, así que sería falso si dijera que no es así. El Señor, yo he visto al Señor cargarte garrafa de gas, todas esas cosas las he visto. Enviar ángeles para suplir detalles que uno dice, esto solo el Señor lo sabe. ¿Cómo puede ser? Sí, porque el Señor le encanta hacernos esas atenciones. Pero si todo el evangelio que me han anunciado ha sido de atenciones personales, de beneficios terrenales, de soluciones personales y temporales o físicas o naturales, después, ¿cómo hago para que esa persona pueda dar su vida por el evangelio? ¿Cómo lo traslado de acá para allá? ¿Tengo que hacerlo cruzar el Jordán ahora? ¿Me entiende? ¿Cómo hago para que esta persona, que todo el evangelio ronda en su propio beneficio, ahora le tenga que decir, ama a tu enemigo? No, yo quiero que Dios los elimine. Claro, porque si todo el evangelio que le anuncia es para su confort.
Pero el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. ¿Dónde aparece ese pensamiento? Porque si yo a una persona le anuncio la muerte del Señor, vendrá un pensamiento. Ya no vivo para mí. El apóstol Pablo dice, señores, suficiente tiempo hemos traído la imagen del terrenal. Ahora traeremos la imagen del celestial. ¡Wow! Y digo, ¿dónde le predico eso a la gente? Si lo tengo acostumbrado a decirle, hermano, usted crea, tenga fe de que Dios a usted lo va a sanar, que usted no sé. Y después se me enfermó uno de COVID y se me murió. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo disfrazo? Porque parece que si se me murió uno de COVID, ¿qué hago ahora? Yo debí explicarle a pastores en esta pandemia, hermano. ¿Sabe usted que como hijos de Dios y por causa del Evangelio, usted y yo estamos sujetos a las mismas estadísticas del mundo? No. ¿Cómo puede ser? Sí, porque el Evangelio se sustenta por fe. Imagínense en el mundo, ningún evangélico se enferma de COVID. Ya no hace falta fe para creer en el Señor. ¿Me entiende? Entonces, habrá algunos que glorifican al Señor porque fueron sanados de COVID y otros glorifican al Señor porque pese a la muerte permanecen firmes en su fe y ambas cosas glorifican al Señor. Ambas cosas. Pero es necesario que el Evangelio sea anunciado sin mezclas. ¿Cómo yo puedo anunciar un Evangelio sin mezclas? Yo puedo orar por un enfermo, pero no puede pasarse de mí después de orar por un enfermo. Si estoy frente a un hermano que está firme en el Señor, gloria al Señor. Ahora, no es lo mismo el hermano que viene a usted y le dice, pastor, estoy enfermo, ¿puede orar por mí? Claro que sí, vamos a orar. Oramos, vemos el milagro. Ahí entra la soberanía del Señor, la fe, todo bien. Pero si yo veo un hermano mío en el Señor que está deprimido, falto de fe, enojado con Dios, que si no se llega a sanar, todo su evangelio se le desmorona, más que orar para que sea sanado, lo que tengo que hacer es anunciarle el evangelio de Jesucristo, porque esa persona se ha olvidado de para qué el Señor murió en la cruz por él. Debo hacer la tarea de un evangelista. ¿Y qué va a hacer? Entonces por eso no ora. No, sí oro, pero yo, en mi corazón como ministro del evangelio, yo sé que esa persona, por más de que se sane, está en serio riesgo porque su fe se ha debilitado. Así es como nosotros debemos limpiar el evangelio de mezclas. ¿Está bien que prediquemos prosperidad y abundancia? Claro que sí, la Biblia está llena. ¿Sabe por qué hay mucha gente predicando de prosperidad? Porque la Biblia está llena de cosas que hablan de prosperidad. Es más, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dile a los ricos que disfruten de las riquezas. Me encanta. Entonces ando buscando un rico para decir, disfrutar la riqueza, pero que no se fíen de ellas. Porque el Señor se agrada de darnos cosas en abundancia. Nuestro Padre le agrada que las tengamos en abundancia. Eso va en contra de que el apóstol Pablo está yendo en contra de una filosofía que prosperaba mucho en sus días, donde la espiritualidad estaba dada por el desapego de las cosas terrenales. Entonces era más espiritual mientras menos cosas tenía. Ese es el ascetismo, que es una corriente doctrinal que aún prospera en nuestros días. Gente que cree que es más espiritual por tener menos cosas. Entonces, como yo tengo mi auto que está destartalado, no tiene guardabarros, pero tiene espiritualidad, pastor. No. No tiene nada de espiritualidad. Es más, si es lo que tiene para andar, está bien, pero dentro de todo puede, por lo menos.
limpiarlos de vez en cuando, ¿no es cierto? Mínimamente, pero no nos hace más espirituales. Si nos toca tener menos, dice el apóstol Pablo, estén contentos con lo que tienen. El contentamiento es una virtud indispensable para la vida cristiana, el contentamiento, estar contentos con lo que tenemos y no entrar en ansiedades de tener más simplemente por tener. Como tampoco hace más espiritual, y también he escuchado esto, mira el reloj que tiene, eso es porque es del reino, ministro del reino, usted sabe, no, es todo es parte del mismo paquete. Pero el apóstol Pablo les habla. Ahora, ¿dónde entra la mezcla? ¿Está bien creer que el Señor prospera? Sí, porque lo dicen las Escrituras. Creer que a veces por causa del Evangelio podemos pasar por una adversidad, también lo advierten las Escrituras. La mezcla comienza cuando yo hago de esas cosas el Evangelio. ¿Dónde comienza la mezcla? Cuando yo le digo a una persona, ¿qué te está pasando? Por ejemplo, yo digo así, gente que trae a la iglesia personas de esta manera. No, es que me lo encontré, pastor, acá traigo a mi vecino que me lo encontré, lo que pasa es que acaba de quebrar en la empresa y yo le dije, vos vení a la iglesia y vos vas a ver lo que va a pasar. Y te ponen acá la soga al cuello, que ahora le tiene que prosperar, y esto se transforma en un juego estadístico, porque a los pastores nos encanta contar las historias que funcionan, ¿no es cierto? No, oré por uno que el Señor lo prosperó, tremendo, tremendo lo que pasó, por eso estamos edificando otro templo, o sea, te cuentan todas, pero no contamos la que oramos y no funcionó. Fui a orar por sanidad y se me murió mientras oraba. Yo escuché a pastores así deprimidos, pastor, ¿cómo puede ser? Oré por un enfermo y se me murió y encima no, era gripe. Bueno, le hubiese llevado un ibuprofeno, aunque sea, hermano, ¿no es cierto? Bajarle la fiebre antes de orar, ¿no es cierto? Bueno, en fin. No contamos, pero es que el punto, amados, a través de todo esto es explicar por qué necesitamos como iglesia regresar a la pureza de un evangelio sin mezclas y a dejarnos sorprender por el Señor, porque cuando Él dijo, me serán testigos, no estaba diciendo, hablarán mucho de mí. No, me serán testigos significa van a ir a ver. No dijo, atestiguarán, porque atestiguar es una cosa, ser testigo. Cuando usted le dice, venga, necesitamos un testigo, ¿qué quieren que usted haga? Que vea, que veamos. Porque así es, esto es lo hermoso del Evangelio, que vamos a hacer una tarea donde lo que se espera es que nadie responda. Pero cuando usted encuentra que una persona oye tu anuncio y dice, para, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Jesucristo es el Hijo de Dios? Mire, hay imprecisiones que yo me agarro la cabeza de que todavía sigan en nuestras iglesias. No, es que el Señor fue muerto por nosotros. No fue muerto, Él se entregó a sí mismo en la cruz. Parece un detalle, pero lo es todo. Y yo con mis pecados maté y crucifiqué al Señor. No, usted no mató nada. Porque usted y yo estábamos muertos, no podíamos decidir nada. Así es la salvación por la gracia de Dios, que Él nos dio algo que nosotros no estábamos buscando, pero aún así se entregó a sí mismo en esa cruz. ¿Qué es lo que comenzamos a ver? Que a partir de ese anuncio de la palabra del Evangelio, quizás sea necesario evangelizar al mundo evangélico. A muchos cristianos que creen. Yo he oído expresiones, amados, en este tiempo, trabajando y persistentemente en la palabra de la cruz. Si hay alguien que nos ha escuchado, sabe que secamos el cerebro con eso. Es más, si usted no ha escuchado ningún mensaje mío, no lo escuche porque ya lo oyó hoy y hablo lo mismo,
Así que no me busque por YouTube, no me ande buscando porque es lo mismo, va a oír lo mismo. Lo único que hacemos es predicar la palabra de la cruz. Anunciamos el Evangelio persistentemente. Pero ¿qué descubrimos? Que predicando el Evangelio aparece algo en las personas. Y ese aparecer uno sabe que no proviene de intenciones humanas, que es el clamor, el hambre por la verdad del Señor. No es, predíqueme el mensajito que me va a hacer prosperar, porque usted espera que si viene una persona que tiene deudas y el Señor le hace pagar la deuda, ¿usted cree que va a quedar conforme? ¿Usted cree realmente que ahora va a decir, ay, yo estaba en deuda? No, ahora va a querer tener una empresa propia y tener algo más, porque el alma es insaciable. No he visto a nadie que diga, uy, el Señor sanó a mi hija y por eso. No, 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 no. Hoy sanó a su hija, pero mañana le apareció un callo en el pie y ya duda de su fe. ¿Me entienden? Y hasta yo creo que el Señor por amor les da la posibilidad de dudar. Porque no va a aparecer uno, uy, el Señor me sanó de un cáncer incurable. Y justo se va a encontrar con la vecina que tenía el mismo cáncer, se hizo quimioterapia y se sanó. Y va a pensar ella, ¿me sanó el Señor o no? Es que así es el corazón humano. Porque la fe que es no fingida no es, mire, aunque Jesús le dijo al paralítico o le dijo al centurión, grande es tu fe, y celebró la fe de ellos, celebró la fe de los amigos que bajaron a su amigo paralítico del techo, lo celebró. Pero cuando él, después de resucitado, volvió a los discípulos, ¿para qué volvió el Señor y estuvo 40 días con él? Porque aunque ellos lo habían acompañado y visto los prodigios, los milagros, ellos habían visto a Jesús calmar la tormenta, pero él venía a decirles que ahora en una de esas se hundirían en el medio del mar. Que quizás en una de esas la tormenta no se calmaba. Él venía a anunciarles de que por qué esa cruz fue relevante para ellos. Y les tocó anunciar el Evangelio con tanta paciencia que hasta el Señor no tuvo problema. Ven y Tomás, pon el dedo. Acá está el costado, porque yo me imagino que siendo Tomás, después de ver las manos del Señor, ya era suficiente. No, 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 no. Ahora que dudaste, mete el dedo. Bueno, ya está, Señor. No, no. Ahora en el costado. Dale, dale, Tomás. No, Señor, ya está, ya entendí. No, va a meter el dedo, porque bienaventurados los que no ven, no verán, pero creerán. ¡Wow! Gloria al Señor. Esa es la fe que buscamos encontrar. Este es el Evangelio que anunciamos y se vuelve un fundamento firme. Es a partir de la palabra de la cruz donde surge en el corazón de las personas ese clamor. Yo he crecido con hermanos en la iglesia, Marisa es testigo de esto, que me vieron a mí correteando entre medio de los autos en el horario de la reunión, y después salía mi papá y me agarraba de la oreja. ¿Por qué te fuiste de la reunión? Decirme, después de haberme visto a mí crecer correteando entre las sillas y haciendo vandalismo evangélico, decirme, pastor, gracias porque yo nunca había entendido el Evangelio. ¡Wow! ¿No oímos esas palabras? Yo no sabía qué era el Evangelio. Toda mi vida concentrada en ver cómo le saco a Dios algo, y resulta que el Evangelio se trataba de darle a Dios algo. Era al revés. Que la buena noticia no era que Dios me iba a dar, sino que yo iba a ser productivo para algo que Él espera recibir. Tremendo. Porque Él nos trae a vida, pero no nos trae a vida para quedarnos consumiendo
Pastores amados, ¿sabe por qué hay muchos cristianos pensando cómo consumirle la vida a usted? Porque quizás el evangelio que ellos creyeron es un evangelio de dame, dame, dame. Quiero, y cuesta darlos vuelta, ¿no? Porque hasta a veces es como una negociación. Bueno, vos querés que Dios te prospere más, bueno, entonces ahora tenés que servir, hermano. ¿Cuál es la semilla que queremos que brote? No, porque la palabra del Evangelio dice, tienes tanto que esta palabra que estará en ustedes será en ustedes como una fuente que salta. O sea, das porque no podrás retener lo que te está siendo dado. ¡Wow! Esa es la palabra que buscamos, no es una negociación con las personas. No es bueno, a ver cómo logro que la persona se salga de su comodidad. No, es si está la vida de Cristo, inevitablemente esta vida busca abrirse camino. Clama por crecer, clama por ser alimentada. A mí me apasiona la tarea del pastorado cuando logro ver en los cristianos esta reacción. Qué hermoso que es predicarle a alguien que no lo tiene que estar amenazando para que venga a la reunión el domingo, porque si no vienen, después no pidan, después no se quejen, ¿eh? Si los agarra el diablo el lunes, no me vengan a llorar. Tengo que ir el domingo, sí o sí, porque me agarra el diablo. Ya no sabemos si el diablo es enemigo o aliado, ¿no es cierto? Los va a agarrar el diablo y los va... No. Sino que te encuentras con personas que te sacan la comida antes de que usted la termine de preparar. Si usted me invita a su casa a comer y usted va a saber que yo ahí ando probando mientras... Qué lindo, ¿no? Excepto si usted es asador y le están metiendo la mano en el asador, eso no haga. Pero qué lindo que es predicar y que las personas sepan que lo que usted le está dando los va a fortalecer, los va a alimentar. Y te están diciendo con su rostro, es posible ver esa iglesia en nuestros días. Pastor, es muy poco, 1 hora por semana. Es lo que hay, es lo que tenemos. Aprovéchelo bien. Y no, hoy pastor, como que se extendió un poquito, ¿no? Predicó 1 hora y cuarto, pastor, ¿eh? Tampoco se trata de darle más mensajes a la gente, sino cómo colaboramos. Yo veo, miren, he aprendido a ver a partir de esto cuál es el diagnóstico que da el Espíritu y si el Señor da el diagnóstico, también dará el tratamiento. He visto a pastores, a hermanos de la iglesia, pastores que estamos teniendo algunos problemas en mi matrimonio. ¿Y la gente qué quiere cuando tiene problemas en el matrimonio? Un curso de matrimonial. Bueno, a ver, ¿qué está pasando con usted, hermana? ¿Qué está pasando con usted, hermano? Cuando en realidad, amados, cuando no hay en un hijo de Dios un clamor por ver el amor espiritual producirse en él, por ver la iglesia expresada, el amor que no busca lo suyo, el amor que no guarda rencor, el amor que es del Espíritu. Entonces tendrá un marido que cada vez ve que su esposa se vuelve más vieja. Ya me aburrí, siempre la misma cara todos los días. Encima viene a la iglesia, pero cada vez que viene parece que vino Moisés a la casa, con las tablas y todo. Hasta Moisés la envidiaría porque las trae las tablas intactas, para cómo no se rompen, se las quiere partir por la cabeza. Entonces, ahí viene un tratamiento. Ahora, cuando una persona es expuesta a la palabra del Evangelio, algo aparece en el corazón. No son soluciones matrimoniales. Es que veamos el clamor por ver la iglesia expresada en nosotros, por ver a Cristo crecer. Entender que esa es nuestra realidad espiritual y nuestra verdad. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Quiero orar junto a ustedes.
y despedirnos de este tiempo. Gracias. Gracias por permanecer hasta este punto y gracias por permitirnos junto a mi esposa Marisa compartir con ustedes este hermoso escenario y ver, y así como he dicho, también estar acá para ser testigos. Y reconozco en sus rostros y y porque algunos de ustedes he tenido la oportunidad de conocer la labor que hacen, de ver que sí hay iglesia edificándose y que usted tenga ánimo, de saber de que no está solo. Es más, no se sienta solo, porque eso, si usted se siente solo, está aceptando una mentira. Eche mano, hay muchos de sus hermanos en esta ciudad, en la ciudad de la que usted viene, porque sé que algunos han venido de otras ciudades para estar en esta tarde aquí. Hay iglesia, hay iglesia. También hay WhatsApp, también hay teléfono, también hay transporte, movámonos, provoquémonos al amor unos a otros, provoquémonos en amor a ver la iglesia y créame que es un buen tiempo invertido cuando invertimos tiempo en entender con mayor precisión al Evangelio. De que no da lo mismo predicarlo como sea. Yo he oído a personas justificar ciertas conductas porque con tal de que las almas se salven, voy a darle un pequeñito secreto. El día del Señor, ninguno de nosotros podrá gloriarse de la salvación de las personas. Ninguno. Por eso el apóstol Pablo dice, para que nadie se gloríe. Porque los méritos de la salvación corresponden pura y exclusivamente a los méritos de Cristo. Nadie puede comparar el sacrificio de Cristo con ningún esfuerzo que yo haga. ¿Qué me dirá el Señor? No, es que sí, bueno, el Señor murió en la cruz, pero yo le hice un folleto. El Señor va a decir, ¿cuánto te debo por tu folleto? Toma, te lo pago. Nadie puede gloriarse en la salvación. En todo caso, si yo pude predicarle el Evangelio a alguien, fue mi privilegio haberlo hecho. ¿Sí? Porque el Señor no me pidió que convenza a nadie, simplemente que lo anuncie, que Él murió en la cruz para darnos vida y que estábamos muertos y éramos esclavos del mundo y éramos esclavos del pecado y de las tinieblas, pero ahora fuimos llamados a la libertad de la vida espiritual. Eso anuncia la cruz de Cristo y yo se lo prediqué a alguien y alguien dijo, yo creo. En ese momento, cuando yo hice esa labor, la tarea que yo acabo de hacer viene a ser como un privilegio. Esto es como que alguien viene y me entrega una llave de un auto 0 kilómetros. Y yo dije, sí, usted me regaló el auto, pero yo voy a hacer el esfuerzo de arrancarlo. Nada, no hay comparación. Uy, ¿y qué pasa conmigo que tengo que extender la mano y agarrar la llave? No se compara. Por eso cuando anunciamos el Evangelio, dice el apóstol Pablo, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Porque me es impuesta necesidad. Esto es como respirar. Yo anuncio la cruz de Cristo porque se vuelve parte de mi vida. Nadie podrá decir el día del Señor, es que yo salvé a 5.000. ¿Ah, sí? ¿Salvaste a 5.000? ¿Qué hiciste? Yo envié a mi hijo a la cruz. ¿Vos qué parte hiciste? No hay mérito humano en la salvación, pero sí hay una gloria para aquellos que fuimos llamados a la obra del Señor, que anunciando bien el Evangelio colaboramos con el Espíritu Santo de Dios para provocar a otros al crecimiento, para que seamos parte del cuerpo de Cristo, nutriéndonos mutuamente. Y déjeme decirle una cosa, si a usted le toca estar con su esposo o su esposa hasta que la muerte nos separe, déjeme decirle que si hay casitas en el cielo, no lo sé, quizás sí, quizás no sé cómo será, en esto soy ignorante. Pero le voy a decir, no es que usted va a estar en una casita con su esposa y sus hijos. Déjeme decirle que eso es una imaginación humana.
Porque entonces si sus hijos se casan, ¿con quién va? Ah, no, entonces van a ir a otra casita. No, 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 no. Déjeme decirles porque Jesús lo aclaró a esto. Esto lo dijo Jesús, ¿no? O sea, no se darán en casamiento. Lo aclaró de una manera muy contundente. Lo que sí, algo pasará estando en el día del Señor, porque Marisa es mi esposa, pero es mi hermana en el Señor. Y si yo algo de lo que yo he hecho ayuda, o quizás no, en una de esas hago cosas que Marisa dice, yo lo que menos quiero es el Evangelio, después de haber visto a este ser humano, pero si algo de lo que yo hago colabora con su madurez, eso cuenta a mi favor. Si yo llego a ver que mis hijos, por ver mi conducta en el Señor, buscan y quieren el Evangelio, eso cuenta a mi favor. ¿De qué manera lo hago? Primero, entendiendo un Evangelio sin mezclas, sin humanismos. Sin humanismos. Número 2, claro, ejercitando los dones y la gracia que el Señor me ha dado con la obra del Espíritu Santo, pero requisito indispensable, yo mismo tengo que ver la madurez espiritual. No existe manera de colaborar para que otros maduren si yo mismo no lo alcanzo. Entonces, ejercitando mi propia madurez, donde ya deja de ser relevante si la gente piensa o no piensa que soy maduro. No se trata de que piense o no piense, sino que yo lo vea y que sea sustancia y que sea realidad y que no sean las personas las que definen eso, sino Dios mismo. Porque ya hubo en la tierra personas que se creyeron ser lo máximo y Dios les dijo, ¿saben qué? Me dieron uvas, pero las uvas que me dieron eran uvas silvestres, no las quiero. Entonces nosotros somos un pueblo que procuramos dar un fruto que no lo definimos nosotros. No es suficiente que yo piense que está bien, lo tiene que pensar el Señor de la mies. Lo tiene que pensar nuestro Padre Celestial, porque es Él el que nos llamó. Y aún Jesucristo delante del Padre se sometió y dijo, si un pámpano está en mí y da fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. Porque todas sus acciones, mis amados, las acciones de Dios no están gobernadas por las necesidades que usted tiene. Las acciones de Dios están todas gobernadas por la expectativa que Él tiene. Y gloria al Señor, porque en esas expectativas está el sostenerte, o no nos ha sostenido el Señor hasta aquí. ¿No ha sido Él su gracia y su amor finalmente a través de todo? ¿No te ha demostrado el Señor que las personas pasan, pero es Él el que permanece en su amor? Y si nos entregamos a esa voluntad y nos entregamos a sus planes más y más, como lo hemos hecho hasta ahora, pero más, y entregarnos, y sí es conveniente que nos volvamos cada día más precisos, que no aceptemos los evangelios de simplicidades, de frases simples. Porque a veces en las frases simples nos conformamos. Y yo digo a veces, ¿y por qué si una cocina a leña funciona, por qué todavía decimos, bueno, pero un microondas? ¿Era más simple la cocina a leña o no? Va, corta un poco de leña, la enciende, suficiente, no hace falta conexión de gas. No hace falta gasoducto, no hace falta, pero qué lindo que es. Y ya calienta el agua. Qué lindo, ¿no? Y no aceptamos la simplicidad para las cosas naturales, pero cuando se trata del Evangelio, no, usted dígame, Cristo sana, salva, prospera y ya está. No, necesitamos profundizar. Como dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, porque hemos sido llamados a la más alta y honrosa tarea.
en una misma esperanza de nuestra vocación. Cada uno tiene su propia vocación, pero fuimos llamados a una misma esperanza de esta vocación que es el amar la obra del Señor. Nos vamos a despedir con una oración y yo le pido ahí donde usted está que pueda levantar una palabra de gratitud al Señor. Estos 5 minutos finales serán una oportunidad puesta delante suyo, quizás para que levantemos una oración de gratitud al Padre y darle gracias porque Él nos llamó. Dé gracias al Señor. Usted sí ha sido llamado a la obra del ministerio.